Muy bien, usted sabe que las expectativas siempre nos dan ideas, ¿no? Pero también las expectativas que a veces nosotros creamos nos pueden cegar. Como se acercaba el cumpleaños de Joy, por ejemplo, y ella estaba creándose expectativas de lo que iba a ser de repente su regalo, ¿no? Ella decía, todo el mundo puede ser que no me dé regalo, no me importa, dice, pero vino un día a mí, pero tú no creo. O sea, de todos puedo esperar que no me den regalo, pero de ti no creo, no, así todavía, ¿no? No creo, algo así. Y entonces ella seguramente en su mente hacía expectativas de que qué pudiera ser, qué no pudiera ser. Y las expectativas pues nos dan eso, nos dan ideas. Pero por otro lado, las expectativas, como dijimos, también pueden cegarnos. Pueden llevarnos a anhelar, a pensar que esas expectativas nos pueden llevar a que nuestros ojos al final estén cerrados y estemos caminando expectantes, esperando algo que en realidad no es. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden ustedes el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo está caminando y está ministrando. La nación de Israel, el pueblo de Israel, en los días en el que Jesús está caminando, ministrando ahí en Israel, en medio del pueblo, tenía muchas expectativas. Muchas expectativas. El contexto político, el contexto social, les había creado muchas expectativas. Ellos habían sido ocupados, habían sido oprimidos por el Imperio Romano. En ese momento el Imperio Romano estaba en el control. Sin embargo, de una manera inusual para los países que Roma había ocupado, especialmente aquí Jerusalén, los israelitas, como parte de la nación ocupada por los romanos, los israelitas tenían una expectativa popular generalizada diferente a los otros pueblos. Una expectativa generalizada, es decir, casi todo israelita tenía en mente muchas cosas que iban a ocurrir. Estaban profundamente arraigadas en esas expectativas. ¿Y cuáles eran? De entre las muchas, ellos pensaban que se iban a ser capaces de poder deshacerse del yugo del Imperio Romano que los estaba ahí sometiendo. Ellos habían tenido una larga historia de buscar su independencia. Y entonces seguían eso en la mente, con esa expectativa. Va a llegar el momento en el que seremos libres. Más o menos como tal vez antes del 1821, ¿no? Cuando Perú fue declarado una nación libre, ¿no? Libre e independiente por la voluntad de los pueblos, ¿no? Seguramente en esos tiempos, los años previos, a través del trabajo de los precursores de la independencia, entonces seguramente el pueblo estaba ahí expectante. Muy pronto España será quitada, ¿no? Dejaremos de ser colonia de España, seguramente decía el pueblo, y eso se había generalizado. Eso se había generalizado incluso en toda Sudamérica, usted lo sabe, ¿no? Pero así estaba el pueblo de Israel, con esa expectativa. Tenían la expectativa, muy pronto seremos capaces de derrotar a Roma. Habían sido gobernados ellos durante la historia de Israel por muchos otros imperios. Otras naciones los habían conquistado. Antes del tiempo de Cristo, muchas naciones ya habían pasado por sobre ellos. En el tiempo de los macabeos ellos tuvieron un periodo de renacimiento, y entonces al encontrar en las escrituras, en la palabra de Dios, muchas promesas, porque la Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de promesas, ellos entonces al ver esas promesas predijeron que vendría un descendiente de David, porque eso apuntaba a las escrituras. Vendría un descendiente de David, y ese descendiente del rey David, uno de los reyes más importantes de Israel, un descendiente de Israel vendría y gobernaría ahora otra vez a Israel, y entonces Dios iba a establecer su reino para siempre, de tal manera que todos los demás pueblos serían quitados, serían puestos debajo de los pies de los israelitas, y Dios iba a establecer entonces su trono para siempre. Bueno, escuchen, esos rumores estaban andando
juntamente mientras Jesús estaba ministrando en su tiempo de ministración, de su ministerio terrenal. Esa expectativa tenía el pueblo mientras caminaba. Vendría el enviado de Dios, un descendiente de David que nos va a libertar, y entonces podremos liberarnos del yugo de esclavitud de Roma. Para ese momento ellos pensaban. Entonces el ministerio de Juan el Bautista lo que había hecho es eso, pues había despertado a la nación a esa expectativa. Y ahora, cuando ven a Jesús enseñando de la manera como lo hacía, cuando ven a Jesús que está haciendo los milagros, ellos como que recibieron una dosis de electricidad, ¿no? Se electrificaron, y la gente comenzó a ver como una tormenta de cosas sobrenaturales que están ocurriendo. Entonces la expectativa del pueblo comenzó a crecer mucho más. ¿Se da cuenta usted? Comenzaron a ver cómo es que el hombre endemoniado a través del ministerio de Jesús fue liberado. Los enfermos comenzaron a ser sanados. Los muertos incluso resucitaron. Vean ustedes, para un pueblo en el contexto en el que están expectantes, llegará el momento. Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, va a enviar a un descendiente de David y seremos libertados de este yugo de esclavitud romano. Y cuando comienzan a ver cosas que están ocurriendo con el ministerio de Cristo, ellos entonces comienzan a emocionarse. No solamente Jesús estaba haciendo estas cosas, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús estaban haciendo cosas extraordinarias. Ahora, los líderes religiosos, usted sabe, no están nada contentos con ese crecimiento, con esa popularidad que nuestro Señor Jesús está teniendo. De tal manera que el rey Herodes, ¿se acuerda usted?, quedó completamente perplejo y hasta incómodo también. ¿No es así? Y ahora, en el sermón anterior, hemos visto que nuestro Señor Jesús había alimentado a más de 5,000 personas en el desierto cuando Él no tenía alimento. Él proveyó alimento de tal manera que quedó 12 cestas, dice, y pudimos ver la semana pasada que nuestro Cristo, nuestro Señor Jesús, es el gran proveedor de nuestras necesidades. Aquel que suple nuestras necesidades y lo hace de manera incluso sobreabundante. Y lo hemos visto ahí cuando Él alimentó a más de 5,000 personas. Entonces, vean ustedes, había una expectativa. ¿Cuánta gente habrán oído de este milagro? A medida que iba avanzando los días y la gente se dispersaba, esa información la llevaban por todos lados, se dispersaban, ellos volvían a su lugar de origen, y entonces ellos llevaban la información, llevaban esta noticia. Un número creciente de personas sentía que Dios entonces les había dado, estaba cumpliendo sus promesas del Antiguo Testamento, les había dado al líder que ellos estaban esperando. Recuerden, Jesús es descendiente de David. ¿Se acuerdan? Y este líder, que parecía ser intrépido, que parecía ser capaz de mandar incluso a los vientos que le obedezcan, que el mar se aquiete, él estaba ahí. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces ellos piensan, este puede ser, este parece que es, de acuerdo, según las expectativas que están teniendo. Y no están equivocados en creer, en ver de que Cristo, de que nuestro Dios ha enviado a su Mesías. Y están pensando, Él debe ser la respuesta a todos nuestros problemas. No están equivocados, solo que están mal entendiendo. Sus expectativas eran diferentes. Él ya está en este momento en el ojo de la tormenta. Durante 1 o 2 años ha estado ya ministrando. Es muy conocido, está en su tiempo de popularidad. La gente está conociendo más de Él, se ha mezclado en medio de la gente. Los líderes religiosos están incómodos, los maestros de la Biblia, esos abogados religiosos de ese tiempo que estaban dirigiendo el templo por lucro personal, estaban como que incómodos. Y los gobernantes se estaban dando cuenta de eso. Así que esto de alimentar a 5,000 personas ahí en Galilea, ¿qué es lo que hace? Echar más leña al fuego. Pues. Vean ustedes. ¿Se percatan de eso? Más leña al fuego está introduciendo Jesús con eso. ¿Cuán rápido se habrá
transmitido esta noticia. Ahora, hay que ver esto. Acá hay algo particular. Este es el único milagro, aparte de la resurrección, que se reporta en los 4 evangelios. Es decir, lo menciona Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que esa alimentación de los 5,000, claro que fue un gran problema. Claro, todos los que comieron quedaron satisfechos, pero para los líderes religiosos, en el contexto en el que están, generó muchos problemas, debido a las expectativas que ellos tenían. Vieron que era asombroso, comenzaron a relacionarlo. Dios alimentó a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando los sacó de la esclavitud, los alimentó en el desierto, y entonces están viendo otra vez como que un simbolismo ahí que se está dando a través de que Jesús en el desierto está alimentando también al pueblo, a los israelitas. Proveyó alimento para su pueblo. Están comenzando a ver, ¿no? Parece Moisés. Está haciendo algo semejante a Moisés. Ellos conocían muy bien la historia del Antiguo Testamento. Es decir, sus expectativas eran altísimas. ¿Se dan cuenta? ¿Es este maestro de Galilea el que Dios ha enviado? Era la pregunta que ellos tenían. Él es el ungido de Dios que ha enviado a su pueblo, es lo que se estaban preguntando. Y entonces estaban expectantes. ¿Qué va a pasar? Para saber la respuesta, vayamos por favor a Lucas capítulo 9, versículo 18. Veremos solamente 2 puntos, nada más. La próxima semana continuaremos. Vamos a retomar la historia de la semana pasada y nos vamos al versículo 18. Por favor. Lucas capítulo 9, versículo 18. ¿Lo tienen conmigo? ¿Me dicen amén? Es un pasaje largo, lo vamos a leer, ¿sí? Pero nos vamos a quedar solamente exponiendo una pequeña parte. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Increíble, ¿no? Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Recuerden, yo no voy a exponer textualmente, texto por texto, ¿sí? Eso se puede hacer en otra oportunidad, estoy viendo el panorama. 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Eso debe subrayar. 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto que a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 5 sorpresas nos trae este texto. 5 cosas que llega a sorprender nos trae este texto extenso que acabamos de tomar. Vamos a tomar solo 2, vamos a hacer todo lo posible por terminar esos 2, y luego en la próxima semana veremos los otros puntos. Muy bien, vayamos a la sorpresa número 1. El texto nos muestra claramente a partir del versículo 18 que Jesús es el Mesías que el pueblo de Dios había estado esperando desde el Antiguo Testamento. Otra vez, miren ustedes, notarás aquí que en el versículo 18 Jesús estaba orando solo. Lucas 9, por favor, 18. Él estaba orando solo. Y si se da cuenta, como paréntesis, se da cuenta, en Lucas usted va a encontrar a Jesús orando a cada rato. Constantemente Él está en oración. Parece que es natural, y Lucas lo quiere dejar bien claro. Como hombre, siendo hombre, Él oraba constantemente. Pero ya sabemos que no solamente es hombre, es Dios. Y aún así Él oraba. ¿Por qué? Porque amaba a su Padre Celestial. Le encantaba pasar comunión con su Padre Celestial. Le encantaba pasar un tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que está diciendo el versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con Él los discípulos y uno le preguntó, y Él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Otros respondieron: ¿no? Juan el Bautista, otros Elías o algún profeta. Él les pregunta: ¿y quién decís que soy? Entonces Pedro, el intrépido, dice: el Cristo de Dios. ¿De acuerdo? Y luego en el versículo 28, Él toma a los 3 para que vayan a orar con Él, a estos 3 discípulos suyos, muy cercanos. En el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte para orar. Y entonces, ¿qué le sucedieron ahí en el monte mientras ellos estaban orando? Algo impresionante, ¿no es así? Pero Él estaba orando. Él llama a sus discípulos, lleva a sus discípulos. Los discípulos salen, lo buscan y se van con Él. Jesús les habla a sus discípulos. Y entonces, aquí es donde Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Mesías de Dios. Eso, Él no lo ha dicho de sus propias palabras. Él no lo ha dicho solo porque Él ha llegado a entender a través de haber investigado que Cristo es el Mesías de Dios. A Él le fue revelado, nos muestra
otro de los evangelios. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, esta confesión de Pedro que él hace de que Jesús es el Mesías, es el momento crucial en estos tres evangelios. Es fundamental. Cuando tú lees eso en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te das cuenta que el momento, la entrada, la fase final del ministerio de Cristo ha comenzado. Ya ha comenzado a rodar. Muy pronto Él va a ser apresado. Muy pronto Él va a ser ultrajado, vejado y llevado a una cruz. Jesús, desde ese momento, lo muestran todos los evangelios, Jesús comienza a dirigirse hacia la cruz. Y comienza con la confesión de que Él es el Mesías. Y eso es lo que está pasando aquí. Jesús comienza a enseñar a sus discípulos ahora, de manera más específica, Él les va a decir que Él es el Mesías. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa que Jesús es el Mesías de Dios? ¿Qué significa eso para aquellos que lo están siguiendo? Jesús comienza a explicárselos. Y entonces Jesús hace esa pregunta en el versículo 18, ¿no? Es una pregunta muy importante, hermanos. Muy importante. ¿Quién es Jesús? Lo hemos hecho en otros sermones. ¿Quién es Jesús? La pregunta para ti también en esta noche es otra vez, ¿quién es Jesús? Porque si estás de visita en esta noche, esta pregunta, es necesario que tú la puedas responder. ¿Quién es Jesús? Él pregunta, ¿no? En el versículo 19, ¿quién decís que soy yo? La misma pregunta para ti. ¿Quién crees tú que Jesús es? ¿Será un maestro religioso más? ¿Será un maestro de una religión más? Claro que es un maestro, pero es uno más del montón. Porque, ¿saben? Todo lo que Jesús es necesario que tú lo puedas entender. Porque si tú no entiendes esta pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces, el peligro en el que estás es eterno. Eterno. Y eso estamos viendo acá. Jesús es el Cristo de Dios, es el Mesías de Dios. Ningún profeta había perdonado pecados en el pasado como Cristo lo había hecho. Nadie tenía el poder, solo Dios y Cristo ya lo había hecho. Ahora, amigo, visita, tal vez todavía no conoces a Cristo. Tal vez no es creyente todavía usted. Déjame decirte que si no has podido responder correctamente quién es Cristo, déjame decirte con mucho respeto, la ira de Dios y el juicio de Dios está sobre tu vida. No importa si hayas ido a la iglesia desde pequeño. No importa que tú te creas honesto en tus negocios. No importa si de repente pienses que no le haces mal a la gente, que vives tu vida tranquilo sin ofender a nadie. No importa eso. ¿Saben qué es lo que importa? Importa que puedas responder quién es Cristo en tu corazón en estos momentos. Responde esa pregunta. ¿Quién es Cristo? Porque es una pregunta fundamental. Tan fundamental que los tres evangelios muestran que es el punto de quiebre para que las escenas comiencen a cambiar. Después de la respuesta de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el enviado de Dios. ¿Quién es para ti Cristo? Hermanos, por si acaso, para los hermanos de la iglesia, también para usted la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque si no lo sabes responder, con mucho respeto te digo, y es necesario que lo hagas, todavía estás bajo el juicio de Dios. Puedes pensar que eres hijo de Dios, pero sabes, no lo eres. Puedes creer que por el hecho de tener una vida ordenada, que no ser borracho, no ser mujeriego, o no ser pleitista, chismoso, metiéndose en problemas, puede ser que lo seas, tal vez, sí. Tal vez alguien puede validar que lleves una vida, pues, íntegra, ¿no? Pero déjame decirte, si tú no puedes responder esta pregunta, ¿quién es Cristo? La ira de Dios todavía está sobre ti. Y esa es la forma en la que las Escrituras, la palabra de Dios, describe el estado de cada ser humano lejos de Dios. Están bajo la ira de Dios y no hay manera de salir de esa ira de Dios. Y esa ira un día
será descargada por completo para aquellos que no respondan correctamente esta pregunta. Por si acaso, ¿sí? De buena manera se lo pregunto otra vez. ¿Puedes responder esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Lo puedes hacer de verdad? Es importantísimo. Debido a que todos nosotros merecemos la ira de Dios, es que el Padre bueno, amoroso, misericordioso, no nos ha dejado sin esperanza. Ha enviado a su Hijo, a su unigénito Hijo de Dios, a su unigénito Hijo, y lo ha enviado ¿para qué? Para vivir una vida santa y perfecta que tú y yo no podemos vivir. Nadie, por más que puedas tener una vida ordenada comparado a otros, nadie es bueno, nadie es justo delante de Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado, y sobre cada ser humano que nace, la ira de Dios está encima de esa persona. Y para eso es que Dios ha enviado a su Cristo, a su Mesías, a quien aquí Pedro lo reconoce. Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Cristo de Dios, el ungido. Así lo reconoce Pedro. Aunque Pedro está reconociéndolo, pero no está entendiendo exactamente lo que está diciendo. Eso lo vemos. Nos damos cuenta de eso porque luego usted sabe, él lo niega. Pero saben, fuera de este Cristo, fuera de este Mesías, no hay esperanza. Tu vida está envuelta en una oscuridad total, por más que los negocios te puedan estar yendo bien. O tal vez puedan estar yéndote mal, eso no es el problema. El problema es que si tú no puedes responder quién es Cristo para ti, todavía estás en oscuridad. Pero ¿saben quién es Cristo? Es el Mesías, el enviado de Dios. El que vivió una vida perfecta. El que atrajo hacia sí mismo la ira de Dios. Aquel que siempre, cada milisegundo, confió en su Padre, confió en Dios. Siempre hizo la voluntad de su Padre Celestial. Todo lo que su Padre quiso, Él lo hizo. Y se entregó a sí mismo, así como Isaías lo había profetizado. Él se entregó como el sustituto de todos aquellos que creerían en Él. De todos aquellos que luego nos apartaríamos de nuestros pecados. Para ellos Él entregó su vida. Para todos aquellos que confiarían en Él. Así que si tú estás aquí, ahora que has venido en esta noche, tal vez hayas pensado, no, yo caí porque, bueno, pues tanto. Han hecho su esfuerzo por invitarme, tendré que ir. Ya saliendo, pues, haré cosas más interesantes. Déjame decirte que es nuestro Dios quien te ha traído aquí para que puedas responder esa pregunta. Hay una razón, y no es el que te ha invitado molestoso, sino es nuestro Dios. Entiende que Jesús hoy puede convertirse en tu Salvador. Si no lo conoces, hoy Él puede convertirse en tu Salvador. No, Él es mucho más que un simple maestro. Como Salvador, como el Mesías, como el Cristo que el Padre Celestial ha enviado, Él ha enviado para perdonar, limpiar todos nuestros pecados. Tus problemas de enfermedad, tus problemas de trabajo, tus problemas de relaciones emocionales no son los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas, dicen las Escrituras, es que Dios el Padre Santo no te tiene como hijo. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que necesitas ser perdonado de tus pecados, porque si no, la justicia de Dios caerá sobre tu vida. Y te ha traído para que le puedas invocar y decir, ayúdame, sálvame, me arrepiento. Y la única manera de hacerlo es a través de Jesucristo. Creer que es el Cristo, el enviado de Dios, crucificado en la cruz por tus pecados. Y confiar plenamente en Él. Si usted quiere saber mucho más de esto, al final búsquenos. O siga viniendo a la iglesia, o pregunte a uno de los líderes de la iglesia, o al final llámeme, ¿no? Sería bonito poder conversar con usted al respecto. En fin, volvamos al versículo 20. Pedro le respondió claramente que Jesús es el Cristo de Dios. Así que Pedro aquí creyó que Jesús era el Mesías. Todos los milagros que Pedro había visto realizar a nuestro Señor Jesús.
Pero parecía que no lo entendía todavía Pedro, ¿no es así? Por eso lo llama el Mesías. Él supo responder muy bien a la pregunta sin entenderlo. Más o menos como los estudiantes de bioquímica, de zootecnia, que resuelven sus exámenes copiando de libros y de exámenes pasados, pero no saben nada de lo que están escribiendo. Si el profesor pregunta, ¿cuál es el balance por una molécula de glucosa? ¿Cuántos ATPs? Ellos saben muy bien, 28 ATPs, pero no saben de dónde ha salido eso, en la glucólisis, ¿no? O en general, el balance energético de la glucosa. 28, no saben ni para qué ni de qué sirve. Eso le está pasando aquí a Pedro. Él está dando buena respuesta, pero él no sabe absolutamente nada de esto. No sabe nada, nada. Me pregunto si tú estás aquí hoy como cristiano dando la respuesta correcta. ¡Es el Mesías de Dios! ¡Uy, ya estoy salvado! Y a ver si lo entiendes. Me pregunto si tú, tal vez hasta líder de la iglesia, sepas dar muy bien la respuesta. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el que nos salva. Y incluso no sabes muy bien la profundidad de todo esto. ¿Sabes? Puede pasar porque a Pedro le pasó. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente confundida acerca de Cristo. Y en la iglesia es por eso que tenemos ese deseo de que cada vez más podamos conocerlo mucho más a Él. Él es el Cristo de Dios y Pedro aquí lo confiesa. El Padre Celestial envió a su único Hijo como ungido para poder librarnos o librar a su pueblo de sus pecados. Y nosotros como iglesia local que somos, como iglesia bíblica, gracia y verdad, nos estamos basando y nos basamos en esta idea de quién es Jesús. Es el único que puede limpiar nuestra maldad, limpiar nuestros pecados, porque sabes, esa es nuestra mayor necesidad. Y creemos, amigo, que esa es tu mayor necesidad. El perdón de tus pecados es aquello por el cual debes clamar. No te vayas en esta noche si no lo haces. Creemos que eso es así. Que el enviado de Dios es Cristo, el Mesías. El único que puede librarte de la ira de Dios. Esa es nuestra base. Por eso nos reunimos. Por eso queremos parlantes más grandes de repente para gritarlo a más viva voz. Él es el Salvador que necesitas. Para eso es. Para que podamos cantarlo de manera armoniosa, hermosa, melodiosa, que Él es el Salvador, que el mundo lo necesita. No es para lucirnos con las voces. Espero que ese no sea el deseo. No es para lucirnos con los instrumentos. Espero que ese no sea el deseo, sino para que lo conozcan a Él, para que conozcan a Jesucristo, para que conozcan al Padre y a quien Él ha enviado. Por eso queremos incluso más parlantes. O micros mejores que puedan sonar, ¿no? Para cantar de su verdad, de su misericordia, de quién es Él. Nuestra confesión de fe incluso está muy bien claro. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Redentor. A Él el Padre Celestial lo envió. Él es el Cristo de quien está confesando Pedro. Mis amados hermanos, mis amados amigos, no te vayas si no entiendes eso. Usted necesita darse cuenta de que esa es la hermosa realidad que Lucas nos quiere mostrar acá. Lo necesitas. Lo necesitas. No necesitas sanidad antes que a Cristo y su perdón. No necesitas dinero o solucionar tus problemas emocionales antes que a Cristo en tu corazón como tu Señor. Creemos que la salvación de los pecadores es enteramente por la gracia, por la misericordia del Padre al enviar a su Hijo Jesús, a su Mesías, a su Cristo. Eso creemos fielmente y anhelamos que tú también puedas creer esa bendita locura, porque eso es el único motor que tenemos acá, no tenemos otro. Y déjame decirte, es un motor poderoso.
¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque queremos predicar de este Salvador. ¿Por qué cantamos? Porque queremos cantar de este Salvador. ¿Por qué nos reunimos en el discipulado? Para poder aprender de este Salvador, de este que ha perdonado nuestros pecados. Por eso es que oramos en el nombre de Cristo. Porque en su nombre y solo en su nombre hay salvación. Por eso es que estamos grabando, para que puedan escucharlo luego en sus casas los que no han podido. Que Cristo es el Salvador que necesitas. No necesitas otra cosa más que a Cristo. Si no lo necesitas como Salvador, déjame decirte una vez más, estás en peligro. No eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Qué hermosa esperanza tenemos en Cristo, hermanos. Y Lucas nos muestra claramente sorpresa. El pueblo está expectante. El pueblo está anhelando cosas, está expectando. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Cristo? Y de manera impresionante Lucas lo coloca ahí, después de todos los milagros. Véanlo, es el Cristo, el enviado de Dios. Los primeros lectores de Lucas habrán quedado impresionados, pero usted también debería hacerlo. Sorpresa número 2. Él es el Mesías, ya lo sabemos. Sorpresa número 2. La orden es que no se lo digan a nadie. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Sorpresa número 1. Él es el Mesías de Dios. Lucas lo deja bien claro, bien puesto. Sorpresa número 2. No quiere Jesús que se lo digan a nadie. Medio raro, ¿no? Extraño. ¿Te has dado cuenta de eso en el texto que hemos leído? Cuando llegues a casa, revísalo. Míralo en el versículo 21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Jesús les instruyó. Pedro, ya has confesado que soy el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo de Dios. Pero ¿saben ahora? ¿En quechua cómo es? Upay tushimi, ¿no? Algo así es, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es, tío? Upayeshime, ahí está. Perdonen, no soy bilingüe como mis tías acá. Es que yo tengo acento inglés. Británico. Pero miren, Cristo les está pidiendo, cállense, no se lo digan nada, rigurosamente cómo es. Con énfasis, ¿sí o no? Con énfasis. Sí, soy el Cristo, pero cállense, no lo digan a nadie. Les mandó estrictamente que no dijeran a nadie. Pero no solamente aquí, mira el versículo 36 después de la transfiguración. Está demostrando Cristo quién es. Los discípulos están viendo la cosa más asombrosa que pudieron haber visto sus ojos hasta ese momento. Y sin embargo, versículo 36 dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Silencio total. Otra vez, seguramente Jesús les dijo, ¿cómo es? Upayashimi. Cállense. Cierren la boca. Increíble, ¿no? ¿Te imaginas que no puedan ellos contar, hermanos? Cuando yo veo algo impresionante, quiero llegar a casa para contarlo, hermano. Pregúnteme, yo lo sé, ¿no? Pero aquí estos hombres han visto algo impresionante. ¿Te imaginas que ellos no pueden contarlo durante un tiempo lo que han visto? Porque se les pidió, cállense, no lo digan. Usted ve los paparazzis en Hollywood y comienzan, ven, mira, están buscando la foto, la portada, para una portada de, ya le vieron a tal con tal, y entonces, y esto, y la foto, la exclusiva del hijo, del nieto, de la vecina, no sé de qué cosas que hay ahí. Y lo publican, ¿no? Los periodistas cuando encuentran una noticia ahí espectacular, ellos están prestos a publicarlo. No lo van a guardar, lo quieren publicar. Usted sabe eso. Y aquí ellos vieron a Dios encarnado y a Moisés y a Elías y Upayashimi. No dijeron nada, se callaron.
Y luego en el versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen incluso. Y temían preguntarle sobre estas palabras, cuando Jesús dijo que ya iba a ser entregado. Si te das cuenta, tienes este tema repetido. Ellos se les ordena, no lo hablen, no lo hacen y no lo entienden. Pero ¿qué es lo que ya Pedro había confesado? Que Cristo, Jesús es el Mesías, el Cristo. Así que vemos que en el versículo 21 Jesús les ordena estrictamente, no digan nada a nadie. Y eso lo estamos viendo incluso en los otros evangelios también. ¿Y saben cómo se llama esto? Después que Él hace milagros, señales y prodigios, después de sanidades, ¿cuántas veces Jesús ha dicho, pero no digas nada, solo vete, no digas lo que yo hice por ti? Y eso se le llama en teología el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. Teo, ¿ya escuchaste? Ahí está tu celular. ¿Y qué es esto del secreto mesiánico? Significa que Jesús impidió el uso público del título de Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo como un título político. Las expectativas que se habían creado es que el Mesías sería un Mesías político, un libertador político. Alguien lo dijo, no sé quién fue acá. Allá. Un libertador, es decir, un caudillo, pues, alguien que tome las armas, que tome los caballos, que tome la espada y se levante como enviado de Dios y destroce al poderoso imperio romano con todo su poder, con todos los soldados que ellos tenían, con toda la caballería que ellos tenían. No, este se iba a levantar. Esa es la expectativa que habían creado. Entonces, para ese momento, el título Mesías, el Cristo, en la expectativa de ellos era un caudillo, un Cristo político, un Mesías político. Y Jesús lo que quería era redefinir en sus mentes la liberación que Él había venido a traer. Porque Él no vino a traer liberación de esos asuntos temporales en su primera venida. No vino. Si te das cuenta, el apóstol Pablo más adelante, después que entiende todo, no está diciendo, esclavos, libérense. Cristo ya ha muerto en la cruz y por lo tanto dejen de ser esclavos. A los amos, suelten a sus esclavos. No dice eso. Dice más bien, a los amos, traten a sus esclavos como hermanos en Cristo. Dice a los esclavos, sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo. En ningún momento hay un rompimiento de ese sistema de esclavitud, porque Cristo no vino a liberar de la manera en que el mundo piensa. La liberación que Él había venido a traer es espiritual, porque esa es la liberación que el hombre necesita. Es enemiga de Dios. Está cautivo bajo el poder del pecado, de Satanás y del pecado. Y de eso es que Cristo vino a liberar. Tus pecados te hacen enemigo de Dios. Sí, por más buena gente que seas, por más linda persona que seas. De repente eres la mejor persona entre todos nosotros. Posiblemente sea así. Pero sabes, no te libres tú de la santidad de Dios, que te considera enemigo. Y el Mesías no vino a libertarte de tus problemas económicos, de tus problemas emocionales, de tus problemas físicos, médicos. El Mesías vino a libertarnos de manera espiritual. Y Cristo entonces manda en ese tiempo, cállense porque la expectativa de ustedes está equivocada. Todavía no. Una vez que Él muera en la cruz, está bien que tengan la información en sus mentes para que luego la recuerden. Y una vez que Cristo muere en la cruz, ahora sí divulguen qué tipo de Salvador soy. No uno barato, no uno que solo te sana, sino uno que te salva de las manos de Dios. Y los discípulos después lo entendieron. Jesús los estaba preparando para ver Isaías 52 y 53 vivido. El siervo sufriente que llevaría nuestros pecados. Pero ellos estaban tan condicionados y tan prestos a esperar a un conquistador militar, más o menos así como
Mahoma, cuando llegó a la Meca con su caballo, ¿no? Y ejecutó a todos aquellos que no creían en él, por los años 600 después de Cristo. Así que si Cristo usaba ese título antes de la cruz, sería como una repentina carrera en dirección, de tal manera que los judíos buscarían, muy bien, armemos soldados porque aquí está nuestro líder. Y luego sacamos a patadas a los romanos, porque para eso es que el Cristo de Dios debe haber llegado. Y no era así. Cristo murió en la cruz y el imperio romano continuó por muchos años más. ¿Fue un fracaso? No, porque la libertad que vino a dar Cristo fue espiritual, la que tú necesitas. La que tú necesitas. Por eso él se mantuvo callado en Israel sobre ese título. Él estaba haciendo cosas, él estaba diciéndoles cosas a sus discípulos que ellos no estaban entendiendo en ese momento, pero luego, después de la cruz, lo iban a entender. El versículo 45. Pero ellos no entendieron este dicho. Escucha. Y se les ocultó para que no lo entendieran. Esto es increíble, hermanos. Interesante. El ocultamiento activo es la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así que el Hijo de Dios está enseñando algo que está apuntando a Él como el Mesías, está haciendo milagros que está apuntando a Él como Mesías, y Dios, el Espíritu Santo, está asegurándose de que ellos no lo entiendan. Raro, ¿no? ¿No te parece extraño? ¿Qué está haciendo aquí la Trinidad, hermanos? ¿Está esperando que venga el Padre y rompa ese empate? Cristo está apuntando todo hacia sí, luego viene el Espíritu Santo y está cerrando los ojos para que no lo vean. No, no es eso. Sino que Jesús les está enseñando cosas que en ese momento ellos no debían entender, para que una vez que venga la cruz ellos lo entiendan y entreguen su vida como lo hicieron y como te ordena a ti que lo hagas ahora. Eso es. Usted sabe, hay una utilidad hermosa en recordar cosas incluso antes de entenderlo. Y cuando llegas a verlo después, oh, mira, es cierto, wow. Eso es lo que Jesús estaba esperando en los discípulos. Que una vez que Cristo muera en la cruz, luego ellos recuerden todas las palabras que había dicho, todas las cosas que había dicho, y entonces digan, wow, es cierto, lo tuvimos entre nosotros. Este es el Hijo de Dios, este es nuestro Salvador, lo adoraremos hasta la muerte. Y déjame decirte, así lo hicieron, y es lo que Dios demanda de ti, adórale hasta tu muerte. Porque sabes, haciéndolo vivirás. Eso es lo que nuestro Dios nos muestra aquí. Ahora, debe quedar claro para terminar. El propósito de este silencio ha desaparecido hace mucho tiempo. Ya no hay ese silencio. Ese silencio fue para ese momento, en ese contexto. Lucas escribió esto en el primer siglo y ya no era un silencio. Él lo está escribiendo, mostrando claramente quién es Cristo. Pero para el tiempo en el que Cristo está ahí, Él mandó a callar. No lo digan a nadie. Pero luego, después que Cristo muere en la cruz, te ordena a ti y a mí a publicar que Jesús es el Cristo. Esa es la razón de esta iglesia. Esa es la razón de que nuestros hermanos estén cantando aquí y estén haciendo todo el esfuerzo de llegar temprano. No para que se escuche sus voces, sino para proclamar a viva voz que lavada fue nuestros pecados para siempre. Y tú lo puedes cantar con nosotros. Para que puedas entender que Él perdonó nuestros pecados. Si tú no necesitas el perdón de Dios, yo te pido por favor que en esta noche clames misericordia y le digas, Señor, ayúdame a entender que necesito ser perdonado. Si estás aquí como cristiano, qué hermoso. Si estás aquí como creyente, qué hermoso que hayas entendido de verdad quién es Cristo. Pero sabes, todavía necesitas seguir caminando. Y emociónate, porque Él te emocionará mucho más al mostrarte mucho más quién es Él.
La Biblia muestra que Dios está alejado de aquellos que están caminando en sus pecados sin arrepentimiento. Pero ahora nos ha ordenado, nos ha enviado a que nosotros a ti te prediquemos y te digamos a viva voz. Ya no guardar el silencio, sino decirte, este Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien debes doblarte en adoración, debes doblarte de rodillas clamando misericordia, y entonces encontrarás vida y vida eterna. Qué hermoso privilegio, hermanos, el que el Señor, por ejemplo, a mí me ha dado. Me ha dado el privilegio de poder decirte este mensaje. Qué hermoso privilegio que le ha dado a los cantantes, que puedan cantar acerca de este mensaje. Qué hermoso privilegio a los directores. Qué hermoso privilegio a los sugieres que puedan preparar el ambiente para que tú puedas escuchar que Cristo es el perdonador de tus pecados. De eso se trata. Qué hermoso privilegio de venir a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras contribuciones, para que se siga predicando y proclamando. Es más, para arreglar ese panel ahí y que todo el mundo vea que acá hay una iglesia que predica a Cristo como el perdonador de tus pecados, como el salvador de tu alma. De eso se trata. Y queremos que tú también conozcas a ese Cristo hoy. Ponte de pie, por favor. Si has venido pensando que Jesús vino a liderar una revuelta económica, si has pensado que viniendo tal vez a la iglesia pudieras encontrar algo para tus problemas temporales, como una sanidad, como dinero, como un trabajo, Él te lo puede dar, tranquilo, lo puede hacer. Pero sabes, Él no vino, en esa primera vez, Él no vino a hacer esas cosas. Lo que Él vino es a traerte su perdón, sus brazos, coger tu mano y coger la mano del Padre y reconciliarte con el Padre y darte vida eterna. En su segunda venida, que todos lo esperamos, vendrá con espada para ejecutar venganza a todo aquel que ha rechazado esa hermosa misericordia que hoy se te presenta. Tienes tiempo, acércate al Señor en oración con nosotros. Hazlo, es necesario que lo hagas.